Hoy en la clase del profe, ¿qué es un verbo? Y al que me dice que las acciones le parto su madre. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un determinativo? ¿De qué estábamos hablando? ¿Revivieron la intro de la clase del profe otra vez? No lo sé, Rick, parece falso. Todo esto y mucho más en las clases del profe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Anteriormente hice un video sobre sustantivos, que de hecho, si alguna vez me vuelvo famoso, YouTube se puso la gorra y me lo desmonetizó por poner 10 segundos de un tema de Ricardo Arjona. Ahora le toca el turno a otra clase de palabras, los verbos. Recuerden, como dije en el video anterior, que para definir una clase de palabra primero tenemos que dar una definición clara y precisa y después tener en cuenta tres criterios: el criterio morfológico, el sintáctico y el semántico. Y alguno de ustedes seguramente me dirá: pero profe, usted no explicó el criterio semántico del sustantivo en el video. Y yo les diré: bueno, pongamos orden y comencemos. El verbo lo podemos definir como una clase de palabra que representa un suceso que es presentado como una puesta en escena que implica determinados actores manifestados por su argumento. Tranqui, que ahora lo explico. Vayamos al criterio semántico. Este criterio que estudia el significado de una clase de palabra para poder agruparlas según ese significado. Esto ya lo expliqué anteriormente, pero hagamos de cuenta que estamos en el salón y lo voy a explicar 1500 veces para que lo recuerden. Un verbo puede ser una acción, un estado o un proceso. Los verbos de acción implican movimiento. Los verbos de estado no aportan un significado pleno y solo unen al sujeto con el predicado. Algunos ejemplos son ser, estar, permanecer, medir, parecer, resultar, seguir, semejar, continuar, etcétera, etcétera. Y los verbos de proceso, como crecer, estudiar, pensar, etcétera, etcétera. Con respecto al criterio morfológico, que es aquel que se encarga de estudiar en qué cambia o flexiona una clase de palabra, el verbo flexiona en modo, persona, aspecto, tiempo y número. Más adelante haremos un análisis más profundo de estas flexiones. Con respecto al criterio sintáctico, que es aquel que estudia la función de una clase de palabra en la oración, el verbo cumple la función de ser el núcleo del predicado. Veamos los ejemplos. La madre de Josefina compró galletitas. Compró es el verbo y es el núcleo del predicado. Los alumnos estudiaron para la prueba. Like that's ever gonna happen. Estudiaron es el verbo y por lo tanto el núcleo del predicado. Yo corrí una maratón. Corrí es el verbo y por lo tanto el núcleo del predicado. Otra info que tenemos que tener en cuenta sobre el verbo es la conjugación verbal. Existen tres conjugaciones. La primera, que termina en ar, como por ejemplo amar. La segunda, que termina en er, como por ejemplo correr. Y la tercera, que termina en ir, como por ejemplo pedir. Dato inútil pero interesante. Los nuevos verbos que vamos creando como sociedad tienen todas el infinitivo en la primera conjugación. Por ejemplo, stalkear, shippear, que son verbos que suelen utilizar y crear los jóvenes. ¡Neta, me lo juras! Ahora sí, analicemos profundamente la morfología del verbo. Número 1. El modo. Es una de las maneras en la que el emisor manifiesta una actitud en el mensaje. Existen tres modos. El indicativo, que expresan los hechos que se consideran reales, por ejemplo, el joven regresó. El subjuntivo se utiliza para expresar duda, deseo o posibilidad, por ejemplo, el joven quizás regrese. Y el imperativo, que se utiliza para las órdenes, pedidos o consejos. Joven, regresa. Número 2. El tiempo. Es el que sitúa el evento designado por el verbo en relación con el momento en el que se habla. Generalmente es el presente. Entonces, si el tiempo del verbo es simultáneo al tiempo en el que se habla, se expresa en presente. Si el tiempo del verbo es anterior, se expresa en pasado o pretérito. Por ejemplo, ayer viajé en tren. Y si el tiempo del verbo es posterior, se expresa en futuro. Mañana compraré las entradas. Número 3. Persona y número. El número se refiere al singular si es uno solo o el plural si son más de uno.
Con respecto a la categoría de persona, existen 3 en singular y 3 en plural. Las 3 personas del singular son primera persona yo, segunda persona tú o vos y tercera persona él o ella. Y las 3 personas del plural son primera persona nosotros, segunda persona vosotros o ustedes, tercera persona ellos o ellas. Si por ejemplo configuramos el verbo amar en presente con las diferentes personas y número, sería algo así como yo amo, tú amas o vos amás, él ama o ella ama. Nosotros amamos, vosotros amáis o ustedes aman y ellos aman o ellas aman. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Muy claro, lista o muy oscuro. Número 4. Aspecto. El aspecto manifiesta la diferencia entre acciones puntuales o duraderas. Por ejemplo, mi amiga amaba cantar, es una acción duradera. Mi amiga amó cantar, es una acción puntual. Los versos finales de Poema en 10 versos de Pablo Neruda expresan: ella, la que me amaba, se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo. El sujeto poético nos sugiere que a pesar de la acción puntual de la muerte, ella lo sigue amando, por eso utiliza el amaba, que es una acción duradera. Un grande Pablo Neruda y conocedor evidentemente de la gramática de los verbos. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Me ayuda un montón. Le doy las gracias a mis colegas Daniela y Marta, que sin ellas este video no hubiese sido posible. Desde las clases profe le mandamos a todas, todos y todis un fuerte abrazo. Hasta luego, cuídense mucho.